Dios le bendiga a todos mis amados y cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dicho esto, comenzamos este breve comentario diciendo que no es nuestra intención lastimar o agredir de palabras a nadie en particular. Nuestro deseo es el de instruir, enseñar y aconsejar para el bienestar de todos los hermanos en Cristo Jesús que están confundidos con estas doctrinas del mundo oscuro de las ciencias ocultas, como es la falsa doctrina del pensamiento positivo o confesión positiva y también llamada palabra de fe. La decadencia espiritual y vivir en una burbuja de fantasía espiritual es lo usual de estas enseñanzas, y muchos creyentes ingenuos caen en esta falsa doctrina de declarar y decretar. Déjame decirte que el decretar, ya sea sanidad o sea un deseo personal, es una práctica muy común de la falsa doctrina de la teología de la prosperidad, que hablan sobre decretar prosperidad sobre tu casa, sobre tu finanzas, sobre tu trabajo, etc. Esta falsa doctrina arrastra a muchos creyentes, repito, a vivir en una burbuja espiritual carente de toda realidad doctrinal del Evangelio de Jesucristo. No debemos ser ignorantes y no encontrar la verdad. Esta es la conducta, mis amados, de muchos creyentes que a la hora de enfrentarse con la verdad ignoran el verdadero conocimiento de las Escrituras y se dejan seducir por predicadores motivadores que venden felicidad como cualquier producto, engañando a cuantos creyentes no leen la palabra de Dios. Además, esta práctica de violar la soberanía de Dios decretando es algo que no es recomendable para ningún creyente. Es algo que usted debiera de pensarlo antes de proceder a semejante acción. A veces actuamos como niños sin pensar en las consecuencias, creyendo toda clase de cosas que se nos dicen y repetimos sin verificar si es cierto o no. Y vamos construyendo una vida cristiana sin sentido, una vida construida en la arena en lo que respecta a nuestra fe en Cristo Jesús, y alabado sea su santo nombre. Te diré que de donde vengo decimos hablemos sin pelos en la lengua, y de donde vengo y de donde soy decimos hablemos a calzón quitado. Lo que en realidad estamos diciendo es que hablemos la verdad sin miedo, sin censura, sin tapujo, y precisamente de esto se trata esta conversación que estamos teniendo usted y yo en este momento. Hoy en día vivimos en una sociedad con un vocablo de muchas mentiras y verdades a media. Esto lo vemos en los medios de comunicación, en la política y en algunos centros o en algunos círculos religiosos. Quiero llamar la atención a este último, los círculos religiosos. Te diré también que desde las últimas 3 décadas del siglo XX se han introducido en las congregaciones cristianas como zorras pequeñas, doctrinas, métodos, rituales, costumbres mundanas, música, etc. Pero hoy hablemos de los peligros de esa falsa doctrina y antibíblica del pensamiento positivo o confesión positiva y sus conjuros de yo lo declaro, yo lo decreto y yo lo recibo. Es muy cierto, mis amados, que cada persona es responsable de su propia realidad, de sus acciones, así como de sus creencias, de elegir su estilo de vida, además de escoger la doctrina o predicador de su preferencia. Pero lo que no puede hacer es violar la soberanía de Dios en las Sagradas Escrituras, sin tener alguna consecuencia, y alabado sea el nombre de Dios. Además, también te daré un consejo. Usted como cristiano no puede o no debe andar por ahí declarando y decretando e ignorando y violando la soberanía de Dios, repitiendo conjuros de la magia blanca y la metafísica, creyendo toda clase de falsa enseñanza de estos predicadores con sus métodos y rituales, induciendo a los creyentes a estas prácticas de brujería y del mundo oscuro del esoterismo, que sin duda acarrean desagradables situaciones en la vida espiritual de los que practican tales hechizos y brujería.
El peligro está, mis amados, en que el creyente que practica los rituales de la magia blanca y la metafísica piensa que pronunciando los rituales de los hechizos y brujería, de yo declaro, yo decreto y yo recibo, ejerce un control de la soberanía de Dios mediante estas prácticas y capaces de producir automáticamente ciertos hechizos milagrosos y mágicos, y de esta manera someter a Dios a hacer lo que el cristiano ha pedido. Y con estas palabras cerramos este segmento. Decíamos en el segmento anterior que el peligro está en que el creyente que practica los rituales de la magia blanca y la metafísica piensa que pronunciando los rituales, yo declaro, yo decreto, yo lo recibo, ejerce un control en la soberanía de Dios mediante estas prácticas. Se lo diré, mis amados, de otra manera para que usted lo entienda mejor. En el camino peligroso de la práctica de las ciencias ocultas y sus rituales hay una diferencia notable entre la actitud del cristiano y la magia blanca y la metafísica. En el cristianismo, el cristiano se acerca a Dios con una actitud de dependencia, sabe que fue creado a la imagen de Dios y que depende totalmente de su creador. Se presenta en su presencia con reverencia y humildad, dándole gracias por su bondad, por su misericordia y por su ayuda. Y humildemente le pide, le ruega, le suplica y le hace peticiones, dispuesto a aceptar su santa voluntad en la forma expresada en el Padre Nuestro. Así se dirige a Dios, haciéndole súplica, peticiones y ruego en forma sumisa, mis amados. Mientras que la actitud de la magia y con sus conjuros es completamente contraria, mis amados. Se acerca a los poderes sobrenaturales y espirituales del mundo de las ciencias ocultas con arrogancia y con autosuficiencia, diciendo yo decreto, lo que es lo mismo, yo lo ordeno. Opera en forma autónoma e independiente sin tener en cuenta la soberanía de Dios, pues su eficacia, o sea, su poder, emana de las mismas palabras que ha de pronunciar siempre del mismo modo, para conseguir su deseo, sin pedir, sin hacer peticiones, solo ordenando, yo decreto, yo lo recibo. Y en este conjuro mágico, no importa si la persona menciona el nombre de Dios o no, pues está ordenando, se está declarando, se está divulgando una ley soberana. Cree en un ritual o un conjuro mágico hechizo que tiene el poder según el orden de las palabras que pronuncia el milagro deseado. Además, tiene por objeto forzar a Dios a que por medio de su decreto a darle lo deseado. En otras palabras, yo ordeno, yo decreto y Dios obedece. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora bien, refiriéndonos a la afirmación del apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 11, nos dice la palabra: vestido pues de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestados, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y alabado sea el nombre de Dios. Es increíble cómo las fuerzas oscuras del satanismo han penetrado e influenciado en la mente de algunos creyentes ingenuos, dejándose arrastrar con estas corrientes de doctrinas falsas y menguando o sobrepasando la soberanía de Dios,
trayendo a sus vidas consecuencias de índoles espirituales. Quizás usted me dirá, hermano, yo lo hago en el nombre de Dios y de Cristo. Le diré que eso no importa si usted menciona el nombre de Dios o no. Los espiritistas y todos los que practican las ciencias ocultas hacen el mismo conjuro en nombre de Dios. Déjame decirte que cuando usted declara y hace un decreto, usted está dando una orden, usted está decretando una ley a lo cual hay que obedecer. En otras palabras, usted le está diciendo a Dios, mira, yo he puesto delante de ti mi decreto, mi ley y mi ordenanza, y tú obedeces. Eso es lo que tú le estás diciendo a Dios. Esta acción se llama violar la soberanía de Dios. Así que como cristiano, usted no puede violar la soberanía de Dios, y mucho menos ignorar la providencia divina de Dios. De hacerlo usted está cayendo en un laberinto espiritual tóxico y peligroso, mis amados. Además, les diré que la doctrina del pensamiento positivo, la confesión positiva y la llamada palabra de fe es de la raíz de la hechicería y la brujería, diciendo, si puedes visualizar, lo puedes decretar, y lo declara y lo puedes recibir. Todo esto, mis amados, es una falsa, es una herejía, es una práctica manipulada por estos individuos que sin ningún escrúpulo utilizan el nombre de Dios, así como el de Cristo, para introducirse en algunas congregaciones con conjuros, con conceptos y ritos, repito, de la metafísica, para engañar a muchas personas, hablando con palabras bonitas, con palabras disfrazadas, con muchas mentiras y verdades a medias, y persuadiendo a creyentes ingenuos que son arrastrados por un camino lleno de incertidumbre y lejos de la voluntad de Dios. Y alabado sea su santo nombre. El pensamiento positivo o la confesión positiva, mis amados, es una práctica de la metafísica y la magia blanca, del mundo oscuro de las ciencias ocultas, de la brujería y la hechicería. Déjame decirte que el pensamiento positivo es la enseñanza y práctica que ejercita el principio del mentalismo. Es una afirmación, es un decreto, es un pensamiento positivo que escoge grabar en tu conciencia para producir un resultado mental deseado, violando de esta manera, vuelvo a repetir, la soberanía de Dios, y tiene como objeto cambiar por medio de decretar y declarar aquellas cosas que Dios ha dispuesto para ti o algún deseo personal, ignorando si es del agrado de Dios o no. A estas prácticas la Biblia, mis amados, lo llama hechicería, lo llama brujería, y Dios las condena diciendo en Gálatas capítulo 5 y verso 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia y homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas, ¿qué cosa? No heredarán el reino de Dios. Aleluya. Escuche bien, amado. Consejo pastoral. No hay ninguna duda que todo cristiano debe evitar el ocultismo en toda su forma. Las escrituras dicen: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano o hermana, si estás en estas prácticas, aléjate tú y tu familia. No seas contaminado, no seas contaminada por ignorancia, violando la soberanía de Dios, y al final tenga resultados no deseados. No olvides que tu deseo, tus anhelos, tu futuro y aún tu vida está en las manos de Dios, y Él tiene cuidado de ti. No ponga tu confianza y tu esperanza en conjuro de los hechizos de la brujería y la magia. El único que conoce tu vida y lo que tú y tu familia necesita es Dios, y Él está contigo.
si te atreves a confiar en Él. Y con estas palabras pongo punto final a esta reflexión. Te habla el hermano Gerardo Espinosa, pastor. Dios te bendiga. Amén.